pues continuamos con la serie Restaurados, que comenzamos el domingo pasado, y hoy queremos que te sientes cómodamente, ¿vale? Así que arrepollínate en la silla, o sea, todo lo cómodo que te permitan estas sillas, que tomes aire, que seas muy honesto, muy honesta contigo mismo, porque lo que vamos a hablar esta mañana es fuego real, es profundo y a veces también es incómodo, pero al mismo tiempo es esperanzador. Y vamos a hablar de un síndrome, que es el síndrome del impostor. No sé si alguna vez has escuchado eso. Quizás no lo conoces por ese nombre específicamente, pero estoy seguro de que lo has sentido en carne propia. Y es esa sensación de que no eres suficiente, de que estás en un lugar que no mereces, que si otros supieran lo que hay en tu interior, te sacarían sobre la marcha. Es ese peso que te dice, tú no deberías estar aquí, tú no sirves, tú no eres capaz, tú no eres lo que aparentas ser. Y lo más duro de todo esto es que no solo nos pasa en el trabajo o en la familia, nos pasa también en la fe. Llegamos a la iglesia, levantamos las manos, decimos que creemos, pero por dentro sentimos que somos un fraude, que Dios no puede usarnos, que fallamos demasiado. Y yo no sé, ¿te ha pasado eso alguna vez? Porque a mí sí. Hay una persona, Dios te bendiga, porque eres la única que le ha pasado. Hay varias, bien, la gente se va animando poco a poco. ¿Has sentido que tu historia está manchada, que ya no hay segundas oportunidades para ti? Porque has metido tantas veces la pata y hasta el fondo que dices tú, ya no hay nada que pueda hacer. A nosotros también nos pasa y estoy seguro que a ustedes en algún momento de su vida también. Y hoy no venimos a hablarte desde la cima de la montaña, sino desde el mismo valle por el que todos hemos caminado, por el que todos hemos tenido que pasar. Hoy queremos que juntos recorramos la historia de un hombre que amó profundamente a Jesús, pero que también se estampó, como todos nosotros nos hemos estampado en algún momento. Un hombre que fue llamado, usado y luego al mismo tiempo hecho pedazos por sus propias decisiones. Un hombre como tú y como yo. Y ese hombre es Pedro. Repite conmigo. Pedro, bien, están despiertos. Pedro, el apóstol, el impulsivo, el apasionado, el que para todo tenía una respuesta rápida. Era el primero en responder. El valiente y también el cobarde. El líder y también el traidor. ¿Se acuerdan la cena que tuvimos el Viernes Santo? Había una silla en medio de las mesas que la habíamos llamado la silla del traidor, ahí refiriéndonos a Judas. Pero en esa mesa habían más traidores. Estaba Pedro entre ellos, pero también estábamos tú y yo sentados en esa mesa. Así que Pedro también sintió ese síndrome del impostor espiritual. Después de negar a Jesús, no una, no dos, sino 3 veces, después de romper su promesa y fallar justo en el momento más difícil, pensó que ya no tenía lugar como discípulo. Así que después de que Jesús murió y resucitó, Pedro volvió a lo que sabía hacer, volvió a pescar, a lo que todavía podía hacer en su vida. No porque quisiera, sino porque creía que ya para él no servía pues ese llamado que Jesús en su momento le había dado. Volvió a las redes, volvió allí no por vocación, no porque quisiera volver en realidad, sino por condena, porque en su mente escuchaba esas voces que decían, ya se acabaron las oportunidades para mí, nunca llegarás a nada, vuelve a pescar, que es lo único que sabes realmente hacer. Soy indigno, soy traidor, soy un fraude, estoy descartado ya por mi maestro, estoy roto, estoy herido, soy un perdedor, estoy inhabilitado, estoy incapacitado para servir, soy incapaz de seguir a mi maestro. Pedro no había entendido aún todavía que la gracia de Dios no se merece, como cantábamos, pero se necesita. La gracia de Dios se necesita. Que la restauración no se gana por lo bien que tú te portes, no se gana por la conducta, sino que se recibe por amor. Y entonces, en medio de todo esto, aparece Jesús en la escena. Y no para recordarle su fracaso, no para exigirle explicaciones a Pedro, que podía habérselas pedido, también te digo, sino para preguntarle una sola cosa. Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, depende de la versión que uses, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y hoy vamos a ponernos en los zapatos de Pedro. Yo no sé qué zapatos trajiste hoy, pero hoy vamos a ponernos en sus zapatos. Vamos a sentarnos
junto al fuego con Él, a escuchar esa pregunta de Jesús a cada uno de nosotros. ¿Me amas? Y al mismo tiempo vamos a redescubrir cómo su gracia no solo perdona, sino que también sana, sino también restaura y nos da una nueva oportunidad para seguir caminando con Él. Así que prepárate, ¿vale? Porque tal vez este mensaje no lo cambie todo en un instante, pero puede ser el comienzo de algo nuevo en tu corazón y también en nuestro corazón. Vamos al texto principal. Son unos cuantos versículos, pero vale la pena leerlo para ponernos en contexto. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 22. Juan 21, del 1 al 22. Si has traído tu Biblia o tu pergamino, puedes abrirlo en este momento para llegar al Evangelio de Juan, y si no también lo hemos proyectado en la pantalla, ¿vale? Juan 21, del 1 al 22, al final del Evangelio, ¿vale? La palabra del Señor dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, estaba el hombre de pelo en pecho, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quisieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. El texto que acabamos de ver nos sitúa en la tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Habían pasado quizás 2, 3 semanas, no sabemos cuánto exactamente, pero había pasado poco tiempo. Y podríamos pensar que después de la resurrección, Pedro tendría que estar por ahí predicando la esperanza de Jesús por todos lados, ¿verdad? Estaba súper reciente. Pero no es lo que vemos en este texto. Vemos a Pedro que no está predicando, no está orando, no está liderando. Pedro está pescando. Volvió a lo mismo de antes, ¿verdad? Y ese acto de Pedro nos dice más de lo que parece a simple vista.
¿Por qué él no estaba cumpliendo con su llamado después de haber visto a Cristo resucitado? Pedro no fue a pescar porque se aburría y dijo, venga, vamos todos por la noche, vamos a ir a pescar. No fue porque no tenía otra cosa mejor que hacer, fue porque se sentía inhabilitado. Sentía que había perdido su llamado y la vergüenza de haber negado a Jesús por 3 veces lo estaba silenciando, ¿verdad? En su mente él ya no era Pedro, el discípulo, ahora era Pedro, el traidor. Y cargaba todo el día con esa sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura, de haber decepcionado tanto a Dios que él sentía que ya no había un camino de regreso para volver a servir al Señor. Y aquí vemos que se va a pescar con otros de los discípulos durante toda la noche y dice que no pescaron absolutamente nada. Y es aquí donde comienza el milagro, ¿verdad? Jesús aparece de repente en la orilla y les grita desde la orilla, pero no les está gritando enfadado, no les dice, ustedes, ¿qué se supone que están haciendo? Se supone que no deberían estar ahí. Jesús no hace eso, Jesús no les exige, Jesús no les está confrontando con dureza, simplemente le pregunta, amigos, ¿pescaron algo? Y hay algo de esta historia que a mí me conmueve profundamente porque está cargado de significado. Lo primero es que Jesús me rompe los esquemas porque Jesús no esperó por Pedro, ¿verdad? El que había fallado había sido Pedro, pero Jesús no esperó que Pedro viniera a él, sino que fue Jesús el que da el primer paso. Fue él el que buscó a Pedro. Y la segunda cosa que ocurre es que esa pesca milagrosa no fue una casualidad, sino que fue un guiño del cielo hacia Pedro. Fue una repetición intencional del primer llamado que Pedro había recibido años atrás. No sé si lo recuerdan, esto lo podemos leer en Lucas 5. Y es ese primer encuentro entre Jesús y Pedro. Ahí se encuentran por primera vez. Y la escena es, curiosamente, casi idéntica. Pedro había estado con otros en el barco intentando pescar durante toda la noche, pero no había atrapado nada. Exactamente lo mismo que ahora, ¿verdad? 2 noches diferentes, son 2 momentos diferentes, pero son 2 momentos de frustración, de redes vacías, de esfuerzo humano sin resultado ninguno. Y en ambas ocasiones encontramos a Pedro cansado, desanimado, frustrado y convencido de que ya no valía la pena seguir intentándolo. Y en ambas ocasiones Jesús aparece. Y no aparece para juzgarlo, sino aparece para llamarlo. Y es a partir de ese primer encuentro que Jesús lo llama a ser pescador de hombres. Ya no de peces, sino pescador de hombres. Lo que pasa que a Pedro como que se le había olvidado eso por el camino, ¿verdad? Jesús volvió intencionalmente al principio de la relación con él, vuelve al mar, repite el mismo milagro, llena las redes una vez más de peces, pero esta vez no solamente las llena de peces, sino que las llena de gracia, de misericordia y también de restauración. Regresa a ese lugar donde todo comenzó, porque Jesús no había cambiado su opinión acerca de Pedro. Cuando lo llamó por primera vez, él ya sabía todo lo que vendría. Sabía que Pedro era un impulsivo, sabía que tendría miedo, sabía que lo iba a negar. Jesús sabía todo, incluso sabía que se iba a querer retirar, pero Pedro todavía no sabía todo esto acerca de sí mismo. Y ahora nos encontramos ahí después del fracaso, después del llanto amargo, después de sentir todo el peso de la culpa, y vemos que Jesús vuelve a buscarlo. ¿Y para qué lo hace? Para recordarle que su llamado sigue en pie, para decirle con hechos, oye, yo no me equivoqué contigo, no me confundí, no es que no supiera quién eras, no me equivoqué contigo, te elegí sabiendo todo y hoy vuelvo a hacerlo. Jesús no repite ese llamado porque Pedro en ese proceso se hubiese vuelto más digno o mejor, ¿verdad? Lo repite
porque su amor nunca dependió de eso, sino que lo que comenzó por gracia, ahora se iba a sostener también por gracia. El milagro de la pesca que acaba de ocurrir no fue solo una demostración del poder de Jesús. Las redes se volvieron a llenar de forma sobrenatural, igual que la primera vez. Pero lo más impactante no fue solo lo que pasó en el agua, sino lo que estaba sucediendo en la orilla. Porque la gracia de Jesús no se limitó al milagro, sino que fue más allá. Se hizo palpable en gestos que eran simples, pero a la vez estaban llenos de intencionalidad por parte de Jesús. Un fuego encendido, un pan caliente, pescadito calentito recién hecho, preparado con amor. No hubo sermones, no hubo acusaciones, solo una invitación a comer, una invitación a volver a empezar. Y eso también es gracia. Y piénsalo por un momento. Jesús, el resucitado, está sirviendo el desayuno. Jesús sirviendo el desayuno. ¿A quién? A un grupo de discípulos confundidos y en especial a uno que lo había negado. O sea, ¿quién hace eso por alguien que lo traiciona? ¿Quién hace eso por alguien que lo traiciona? Solo alguien que está lleno de gracia. Solo alguien que ama más allá del error. Solo Jesús. Y este gesto tan simple nos enseña algo que es profundo. Que la gracia no espera que tú pidas perdón para acercarse. La gracia llega primero, la gracia se adelanta, la gracia busca, se sienta, cocina si hace falta, sirve, ama y también restaura. Ese desayuno no era solo una comida más, no era solo un desayuno más de la mañana, era un mensaje directo al corazón de Pedro. Pedro, todavía hay un lugar para ti en esta mesa. Y hoy Jesús también te dice lo mismo a ti y a mí. Aunque hayas fallado, aunque sientas que no mereces nada, todavía hay fuego, todavía hay pan, todavía hay un lugar con tu nombre. Y justo después de ese desayuno Jesús no deja la conversación ahí. Fue un poquito encerrona también, ¿no? Porque, venga, vamos a preparar el desayuno, yo te hago aquí el desayunito y después, Pedrito, vamos a tener una conversación. No, Jesús da un paso más y va directo a las heridas abiertas de Pedro. Y lo hace no para hurgar en ellas y hacerlas más grandes, sino para sanarlas por completo. Después de ese desayuno rico junto al fuego, en ese ambiente tranquilo y sin tensión, Jesús mira a Pedro. Lo mira, no lo señala, no lo expone frente a todos los discípulos, solo le habla en privado como un amigo que quiere restaurar una relación, algo que se rompió. Y en lugar de confrontarlo o pedirle explicaciones como un ¿por qué me negaste? ¿No? Sería lo más lógico. Oye Pedro, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me negaste? Que seguramente es lo que tú y yo hubiésemos preguntado. Jesús le hace una pregunta muy simple y yo creo que a Pedro lo desarmó. Digo, este hombre me acaba de rellenar el estómago y ahora me va a lanzar una buena. Le dijo a su corazón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y esa frase, más que esto, no está puesta ahí al azar. Jesús está recordando con suavidad, con tacto, algo que Pedro ya había dicho antes de negarlo. Antes de negarlo, Pedro le había dicho, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, Señor. Se rompió la camisa. No, sacó ahí esa garra de Pedro. Pedro se había venido arriba en ese momento. Se vino arriba, se había llenado la boca de tener un amor más fuerte que el resto de discípulos. No era otra cosa. Era para decir al resto, mira, yo sí y ellos no. ¿Vale? Así era Pedro. Y ahora Jesús le da la oportunidad de reflexionar. No lo hace para humillarlo, sino para sanarlo, para traer a la luz lo que había en su corazón y desde ahí comenzar a restaurarlo. Y este intercambio de palabras todavía es más profundo si nos metemos de lleno en el texto original, en el griego. Cuando Jesús pregunta a partir del versículo 15 esta pregunta de ¿me amas?, usa una palabra en griego que es ágape. Simón, ¿me agapas? Vale, no sé si se dice así, pero Simón, ¿me agapas? Es para que se entienda. Y este amor que Jesús está usando aquí es un amor incondicional. Es el amor que no depende de las emociones. Es el amor que decide, que sirve, que se entrega sin esperar nada a cambio. Es el amor con el que Dios nos ama a nosotros. Jesús le estaba haciendo esa pregunta a Pedro, pero Pedro responde con otra palabra. Habla de amor también, pero es otra palabra en griego. Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú sabes que te fileo. Es la palabra que usa en griego. Y este amor fileo
es un amor más afectivo, es un amor más emocional, es un amor de amistad, de cariño sincero, pero al mismo tiempo humano. Pedro en su situación no se atreve a decir ágape, no puede, y menos después de haber fallado, y menos después de haberlo negado, y menos después de haber gritado a los cuatro vientos todo lo que dijo. No estaba al nivel de ese amor que Jesús mismo había demostrado. Pedro solo podía decir y pudo decir, Señor, tú sabes que te tengo cariño, tú sabes que te quiero. Y eso se repite 2 veces más. Y a la tercera ocurre algo. Ocurre que Jesús cambia la palabra. Jesús se pone al nivel del amor que Pedro le puede dar. Y lo hace cuando la misma palabra que Pedro ha estado usando esta misma palabra, Simón, ¿me quieres, Simón? ¿Me fileas? Fíjense ese cambio en el texto. Y el texto nos dice que aquí a Pedro le dolió, pero no porque Jesús lo estuviera reprimiendo o lo estuviera castigando. Le dolió porque en ese momento se dio cuenta de algo profundo, y es que Jesús conocía su corazón, sabía su debilidad, sabía de su fragilidad, sabía de sus limitaciones, incluso también para amar. Y aún así, Jesús no lo había rechazado. Jesús no le gritó, Jesús no le empujó, Jesús no lo hizo a un lado, Jesús no se puso a criticarlo por atrás, no le puso mala cara cuando lo vio, todo lo contrario. Jesús estaba ahí y estaba firme, estaba cercano, como el primer día, ¿verdad? Hablándole con ternura, con ese amor paciente que Pedro nunca imaginó recibir después de haber hecho lo que había hecho, ¿verdad? Haber negado a Jesús. Y fue justo ese contraste entre la culpa que él sentía y la gracia inmerecida que estaba recibiendo, lo que terminó por quebrarlo, ¿verdad? Pero en el buen sentido. Y hay algo muy importante que no podemos pasar por alto en todo esto. Y quiero que te fijes en esto, en que Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Y ahora Jesús le pregunta que si lo ama, ¿cuántas veces? 3 veces. Y esto no es una casualidad, eso no está puesto ahí porque sí. Cada pregunta que Jesús le hace a Pedro no es una forma de exponerlo ni de hacerlo sentir todavía peor de lo que se sentía, sino que cada pregunta es una oportunidad de redención. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro, por cada vez que tú me negaste, hoy tienes una nueva oportunidad de decirme que me amas. Y lo que hace Jesús también, después de cada respuesta, es igual de significativo, porque no solamente escucha la respuesta de Pedro y se queda con ella, sino que le vuelve a confiar una tarea. Cada vez que Pedro le dice que sí, que lo quiere, él le vuelve a confiar una tarea. Primero le dice, alimenta mis corderos. Después le dice, cuida mis ovejas. Y por último le dice, alimenta mis ovejas. Y esto parece un poco raro, ¿no? Nosotros que lo estamos leyendo así, puede parecernos raro y puede parecernos que Jesús está diciendo 3 veces lo mismo. Pero cuando Jesús está hablando de cordero, se está refiriendo a los más nuevos en la fe. Y cuando Jesús está hablando de ovejas, se refiere a los creyentes maduros. Y lo que Jesús le está queriendo decir con todo esto que le está encomendando es que Pedro, tienes una responsabilidad. No puedes volver a pescar. Tienes una responsabilidad. No solamente te estoy encargando a esos que ya han crecido, que han madurado en la fe, también te estoy encargando a los nuevos. Hay mucha gente que todavía no me conoce. Todos esos tienen que venir a mí. Te estoy encargando también a los frágiles. Te los confío a todos, a los nuevos, a los viejos, a los que sean. Cuídalos, guíalos, ámalos, así como yo te estoy amando a ti ahora. Y me gusta porque Jesús no está simplemente levantando a Pedro de una crisis emocional, sino que está reafirmando su propósito. Le está recordando que él, a pesar de sí mismo, sigue siendo llamado. Y aún más, lo está enviando. Le está diciendo, tú no estás acabado, estás comisionado, no estás descartado. Es más, ahora en este punto de tu vida
es que estás preparado para pastorear. Y es por eso que le habla de ovejas y de corderos, porque era el rol que iba a desempeñar. Y como dice Romanos 11:29, los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y esto significa que aunque Pedro falló, su llamado seguía estando de pie, ¿verdad? Jesús no lo canceló, sino que lo reafirmó. Y aquí también hay un detalle que no podemos perder de vista. Y es que Jesús, cuando está hablando con Pedro, no le llama Pedro, como solía hacer ya en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús, en un momento dado, le cambió el nombre. Se llamaba Simón, y Jesús mismo le dijo, a partir de ahora te vas a llamar Pedro. Y vemos que en estos versículos que acabamos de leer, Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿verdad? Lo lleva de vuelta al inicio, como diciéndole, venga, vamos a volver al inicio, donde comenzó todo. Y desde ahí es que vamos a volver a caminar. Y volviendo también a lo que Ailán estaba compartiendo acerca del amor ágape y el amor filial, Pedro no se atreve en ese punto de su vida a usar la palabra ágape. Él había negado a Jesús mucho antes, sí que la usaba y decía, Jesús, yo te amo más que esto, más que ninguno de los que te siguen, más que ese que tú dices que es el discípulo amado. Te seguiré no solamente a la cárcel, me enfrentaré a todo por ti, iré más allá, me voy a enfrentar también a la muerte por ti. Y sabemos que al final fue así, pero él estaba hablando de boquilla, ¿verdad? Estaba hablando envalentonado. Y después de haber negado a Jesús, él siente que ya no puede hablar en ese nivel de amor incondicional, ¿verdad? Y es entendible, porque había hecho lo que había hecho. Su corazón aún estaba dolido, su confianza en sí mismo estaba siendo sacudida. Así que lo único que el pobre logra decir es, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas. Es como si él estuviera tratando de decir, no te puedo prometer que no te voy a fallar otra vez, porque seguro que voy a volver a meter la pata. Pero lo que tengo en este momento, te lo doy, y tú sabes que es real. Y lo que más me gusta de todo es que para Jesús eso en ese momento es suficiente. Porque el amor de Jesús hacia nosotros no se basa en lo perfecta que sea nuestra respuesta hacia Él. No está condicionado por nuestro rendimiento, por nuestro hacer por y para Él, sino que su amor hacia nosotros está sostenido por su fidelidad. Y Jesús igualmente no está esperando ni de ti ni de mí que le digamos con la boca bien llena y bien envalentonado, te amo, te voy a seguir hasta la muerte, te voy a seguir hasta las últimas consecuencias, con un amor firme, un amor fuerte, un amor maduro. Si en realidad en nuestro interior estamos temblando de miedo, Él puede recibir, aunque sea un te quiero sincero, un todavía estoy aquí, a pesar del quebranto. Él puede recibir un Señor, no entiendo todo, por no decir que no entiendo prácticamente nada, pero lo único que sé es que no quiero alejarme de ti. Aún después de todo lo que había pasado, Jesús vuelve a mirar a Pedro. Lo vuelve a mirar y le dice lo mismo que le dijo al principio, años atrás cuando lo llamó por primera vez. Le dice, sígueme. Pero esta vez no suena igual. Ahora Pedro no es ese joven impulsivo que dejó las redes sin pensarlo. Ahora es un hombre que ha fallado. Un hombre que las ha pasado mal, que ha llorado amargamente, que ha experimentado la culpa y al mismo tiempo también ha experimentado la gracia. Esta vez cuando escucha sígueme, lo entiende diferente, lo entiende en un modo más profundo, en un modo más real. Jesús no le dice a Pedro, vale Pedro, ok, pues ahora demuéstrame tu amor. ¿Le dice eso? No le dice eso. Le dice, sígueme, ven conmigo, estate conmigo, pégate a mí, porque al final seguir a Jesús es la forma más real y práctica de amarle. Y justo en ese momento, mientras Pedro escucha este nuevo llamado, Jesús también le habla de su futuro y le dice, oye, que llegará un día en que su entrega sí va a ser total, en que su entrega sí va a ser ágape, incluso en su muerte. Y aunque es fuerte escuchar eso, también es algo lleno de significado. Su vida tendrá propósito hasta el último respiro, hasta el último suspiro.
Pero como suele pasarnos también a nosotros, pues Pedro se distrae. Pedro en un momento dado en esta conversación quita sus ojos por un momento de Jesús y ¿qué hace? Se pone a mirar hacia atrás y ve al discípulo amado. Algo tenía con el discípulo amado, había un pique ahí, un pique sano ahí, y le dice al Señor, ¿y qué pasa con este? ¿Sabes? Me está diciendo a mí lo que me va a pasar, pero ¿qué pasa con este? Y Jesús le responde algo que también podemos aplicar a nosotros y que es para ti también y para mí. En Juan 21:22, Jesús le dice, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, Pedro, céntrate, Pedro. ¿Me ves, Pedro? ¿Estás aquí? Sí. Sígueme. Jesús lo aterriza. Pedro, no te compares. No mires lo que estoy haciendo con los demás. Esto es entre tú y yo. Es una relación entre tú y yo. Es un llamado entre tú y yo. Y qué cierto es eso, ¿no? Qué fácil es caer en la trampa de las comparaciones, de compararnos, de medir nuestro proceso con el de al lado, nuestras luchas con el de al lado, incluso nuestro llamado con el de al lado también, mirando a los demás. Pero Jesús no quiere que vivamos mirando ni atrás, ni mirando tampoco a los lados. Él quiere que mires hacia adelante, que mires hacia Él, que pongas tus ojos en Jesús y que sigas su ejemplo. Él no está llamando a los más brillantes, Él no está llamando a los que tienen un historial impecable, no está llamando a esas personas, está llamándote a ti, ¿sí? A ti, aunque no te lo creas, Él te está llamando a ti, te está llamando con tu historia, con tus dudas, con tus tropiezos, con tus cicatrices, con tus ganas de empezar otra vez. Y me gustaría, antes de terminar, me gustaría volver a un detalle de esta historia, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo comenzó la historia de Pedro como discípulo de Jesús? Lo recordábamos hace nada. Fue en el mismo lugar, el mar de Galilea. Y la escena, ya dijimos antes también que la escena era casi idéntica. Pedro con algunos compañeros pescando durante toda la noche, no atraparon nada hasta que Jesús aparece y les dice exactamente dónde tienen que echar las redes. Y en cuanto obedecieron, sucede el milagro, sucede la pesca abundante. Pero hay un detalle muy importante que diferencia estas dos historias. En Lucas 5:6 dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Esa fue la primera vez. ¿Te das cuenta? Desde el inicio, Dios les estaba mostrando que había fruto, que había propósito, que había algo grande que estaba por venir. Pero también quedó claro con esto de que se estaban rompiendo las redes, que Pedro no estaba listo para sostener eso que estaba por venir. Las redes eran como una imagen de su capacidad y en ese momento él no estaba preparado para esa carga. Había entusiasmo, eso sí, pero faltaba profundidad. Había un llamado, eso era innegable, pero aún había mucha debilidad. El corazón estaba dispuesto, pero no estaba formado. Había falta de carácter. Las redes se rompían porque Pedro todavía no era el hombre que tenía que llegar a ser. Pero ahora, esta segunda vez, todo había cambiado. Después de todo lo vivido, con la traición, la culpa, el quebranto, el perdón y la restauración, Pedro ya no era la misma persona, ¿verdad? El mar era exactamente el mismo, el lugar era el mismo, Jesús era el mismo, ahora tenía cicatrices, pero era el mismo, pero Pedro ya no era la misma persona. En Juan 21:11 dice, entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Y esto no es simplemente un detalle de ese milagro, sino que fue un mensaje directo al corazón de Pedro. Es como si Jesús le estuviera diciendo, Pedro, esta vez sí que estás listo. Lo que antes no podías sostener, ahora sí que lo puedes cargar. Y esto también es para nosotros, ¿verdad? Tal vez tú has estado pasando por momentos donde lo que Dios te puso en tus manos te superaba.
O quizás estás pasando por eso en este mismo momento. Estás sintiendo que todo te pesa demasiado. Las responsabilidades, el llamado te pesa, las personas te pesan, te agobian, te asfixian. Lo que esperas de ti mismo también puede llegar a asfixiarte y todo te parece que es demasiado. Y a veces sentimos que nuestras redes emocionales o espirituales no aguantan más, que se están rompiendo por toda la presión que estamos soportando, ¿verdad? Sentimos cómo se nos agujerea por la inseguridad, por el miedo, por la culpa, por la falta de madurez también, la falta de carácter en nuestra vida. Pero hay una buena noticia, y es que cuando la gracia te alcanza de verdad, no solamente te limpia, sino que también te fortalece. Esta red representa tu vida, representa tu historia, representa tus relaciones, representa tu llamado. Y lo que antes se quebraba, lo que antes era una cosa insoportable de llevar, ahora no tiene por qué serlo. Y no porque nos hayamos vuelto más dignos o más fuertes en el proceso, sino porque ahora podemos caminar sostenidos por la gracia de Dios, ¿verdad? Esa gracia que no solamente nos sana, sino que también nos afirma, que nos da estabilidad, que nos prepara para todo lo que está por venir. Y eso es algo que necesitas guardar en tu corazón, como yo también lo hago. Cuando Dios restaura, también te refuerza. Él no solamente te levanta del suelo cuando te has caído, sino que te equipa para que sigas caminando con propósito. Después de todo lo que hemos visto en esta historia, pues queda algo que es bastante claro. Jesús no se había rendido con Pedro. Jesús no se había rendido con él y tampoco se ha rendido contigo ni conmigo. Tal vez tú como Pedro pues volviste a lo de antes, volviste a las redes, volviste a lo conocido porque pensaste que ya no servías, que ya eso no era para ti, porque habías fallado demasiado. Tal vez incluso has sentido que todo lo que construiste con Jesús se vino abajo, que te convertiste en ese discípulo que ya no puede seguirle, inhabilitado, que ya es incapaz de continuar con su maestro. Pero hoy Jesús te encuentra donde tú estás. Él no te espera en la cima de la montaña espiritual, Él te busca en la playa, en la orilla, en la orilla de tu confusión, en el lugar de tu frustración y con la ternura de alguien que no te quiere perder. Te pregunta lo siguiente: ¿me amas? Rosana, ¿me amas? Carmelo, ¿me amas? Pino, ¿me amas? Freddy, ¿me amas? Carmen, Maripino, ¿me amas? Por si acaso. Jonathan, ¿me amas? Paquita, ¿me amas? Y no lo hace para medir cuán fuerte es tu amor. Él no lo hace para eso, sino para recordarte que aún puedes seguirlo. Que todavía hay pan en la mesa, que todavía hay lugar junto al fuego, que todavía hay red, que todavía hay llamado. Jesús no está buscando a los firmes, está buscando a los sinceros, está buscando a los quebrantados de corazón. Y si lo único en esta mañana que puedes decir es: Señor, tú sabes que te quiero, como dijo Pedro, eso es más que suficiente. Jesús puede tomar ese amor frágil, tembloroso, pero real, y convertirlo en una nueva historia, en una nueva misión. Por eso el título del mensaje es Te quiero, porque no siempre podemos responder a Jesús con un amor perfecto, con un amor valiente, con un amor firme. A veces, como Pedro, lo único que nos sale del alma es un te quiero, pero frágil, ¿verdad? Parece que se va a romper. Un te quiero sincero, pero tembloroso. Y aún así, Jesús lo recibe. Él no necesita una respuesta impecable, solo una respuesta real, una respuesta que sale del corazón. Te quiero no es la medida de nuestro amor, es la honestidad de un corazón roto. Y eso para Jesús es suficiente para restaurarnos y amarnos otra vez. Porque escucha bien esto: la gracia no solo te perdona, también te restaura y te reenvía de nuevo. ¿Y tú dónde estás hoy? ¿Dónde estás? ¿Has vuelto a las redes, a lo conocido, a lo cómodo, pensando que tu error te sacó del plan de Dios? ¿Has creído la mentira de que tu fracaso te descalificó? ¿Quién te dijo que estabas descartado? ¿Quién fue? Para matarlo. ¿Quién te dijo que estaba descartado? Me salió el Pedro que tengo dentro.
¿Quién te dijo que estabas descartado? ¿Quién te hizo pensar que ya no puedes ser útil para el reino por lo que tú hiciste? ¿Quién te convenció a ti de que tu historia terminó ahí? La verdad es que Jesús te está esperando en la orilla, como hizo con Pedro, no con reproches, sino con ese fuego encendido, con el desayuno puesto. Cuidado, desayuno con Jesús da para mucho, ¿verdad? Pan preparado, una nueva oportunidad. Él no ha cambiado de opinión sobre ti y su llamado sigue vigente y su voz sigue diciendo, sígueme. Pedro no fue descartado por su fracaso, fue recomisionado por amor y tú también puedes serlo. Tú también puedes serlo. Tú no estás roto y sin arreglo. Tú no eres un fraude. Tú eres un hijo, eres una hija amada, amado, restaurado y llamado. Y Jesús sigue diciendo, ven y camina conmigo, sígueme. Y hoy puedes elegir entre volver a lo conocido o seguir en lo conocido como hasta ahora, a lo de antes, o aceptar la invitación de Jesús y su amor ágape, su amor incondicional. Puedes dar ese paso, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos, ¿verdad?